Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor para aprender de su palabra, para escudriñar su palabra. Bienvenidos todos, me siento muy contento de estar con ustedes y muy privilegiado de verles. Amén. Así que vamos a entrar a esta clase de hoy. Y antes quiero que repasemos, como siempre, un poquito de la clase anterior. ¿Se acuerdan de la clase anterior? ¿Sí? El tema de la clase anterior era piezas en proceso, ¿verdad? Amén, amén, amén. Y estuvimos hablando, si ustedes se acuerdan, de dos cosas muy importantes. Primero estuvimos hablando de que éramos injertados en la vida. ¿Se acuerdan? Y que éramos nada más un injerto. Y la Biblia dice que de un olivo silvestre, que no teníamos nada que ver con la vid. Y también aprendíamos de dónde proviene nuestra santificación. Y decía el versículo base que leímos que si la raíz es santa, las ramas serán santas. Los injertos podrán producir fruto de santificación. Amén. Y para no alargarnos tanto en lo de la clase pasada, luego, después de ese ejemplo, hablábamos del alfarero. Entramos al ejemplo del alfarero y decíamos que en la palabra del Señor dice que somos barro en sus manos. No somos, como dijo el hermano René, me gusta esa frase, no somos piezas de exhibición. Amén. Somos barro en sus manos. Amén. Somos barro en sus manos. Y decía que el Señor nos da forma, nos está dando forma. Pero hay momentos en donde el giro de la ruedita, Él nos suelta. Y en ese giro de la ruedita, como no tenemos una forma todavía, determinación, nos agrietamos. ¿Sí? Y decía yo que en esos procesos en donde el Señor a veces nos suelta para ver qué forma vamos tomando, ahí nosotros nos agrietamos. Pero dice Él que perdemos la forma, porque no es esa la forma que el Señor quiere en nosotros. Pero dice que Él nos restaurará, Él nos volverá a hacer en sus manos. Amén. Así que nosotros no somos piezas terminadas, somos piezas en proceso. Gloria a Dios por eso. Amén. Y yo terminaba esa clase de que solamente se encuentran en las manos del Señor aquellos a los que el Padre ha elegido. Amén. No todos están ahí. Solamente están aquellos a los que el Padre ha elegido. Gloria a Dios. Y ahora vamos a comenzar un nuevo tema, hermano. Siguiendo lo mismo de que somos piezas en formación. El tema de hoy es procesos divinos. Procesos divinos. Y hermanos, en esta clase yo quiero que me preste atención, mucha atención, no se me vaya a perder. Si en las clases anteriores yo no les he pedido su atención, en esta, por favor, necesito toda su atención. Amén. Antes de comenzar vamos a hacer una oración. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por esta oportunidad. Señor amado, voy a hablar de tu palabra. Señor, que tu luz y tu claridad iluminen nuestras mentes. Que llegue hasta lo profundo de nuestros corazones. Que no haya duda que solamente tú eres el único Dios poderoso
y misericordioso. Bendícenos con tu palabra. Bendícenos, Señor. Transfórmanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, voy a hablar de un tema muy delicado. Muy delicado. Y por favor, nuevamente necesito su atención. Esta clase es muy importante. Quiero comenzar haciendo una diferencia, hermanos, estableciendo los límites de esta clase. Y es que durante todas las enseñanzas hemos aprendido que solo hay dos destinos. Hay salvación y condenación. No hay un intermedio. Hay salvación y condenación. Y la Biblia dice que Dios desde antes de la fundación del mundo ya escribió los nombres de los elegidos para salvación y misericordia. Y no es una elección humana. Son los elegidos del Padre para obtener misericordia por el sacrificio de Cristo. Amén. Todos los seres humanos en esta vida reciben una gracia de Dios. Reciben la vida y esa es gracia y misericordia de Dios. Pero hay otros que reciben una gracia mayor que la vida y es la salvación. Amén. La Biblia dice que Él hace llover sobre buenos y malos. Y esa es una medida de gracia y de misericordia. Pero no le da salvación a los buenos y a los malos. La salvación no es para todos, son para los elegidos del Padre. Amén. En el Salmo 3:8, quiero que leamos ese salmo. Salmo 3:8. Dice la palabra del Señor: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová y sobre su pueblo es su bendición. Hermanos, Dios da a quien Él quiere su misericordia. La Biblia dice: y tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Eso está en Romanos capítulo 9:15. Él lo dijo el apóstol Pablo. Hermanos, estos elegidos por el Padre, a los que Cristo le da vida, según Juan 17:2 y Juan 10:28, desde el principio de la historia, siempre Dios ha tratado con el hombre. Durante toda la historia de la humanidad hay elegidos de Dios para recibir misericordia. Y podemos hablar de Adán, por ejemplo, que no murió, sino que el Señor lo vistió y lo expulsó de su presencia. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, Noé. Él fue seleccionado por una gracia y misericordia mayor que toda la humanidad. Y podemos seguir hablando de personas así. Usted se va a encontrar eso en toda la Biblia. Pero quiero dejar claro que no es porque ellos sean mejores. No es porque ellos sean más santos. No es porque ellos tengan un mérito suficiente que Dios se sienta comprometido a salvarlos y a darles misericordia. No es así. No es porque ellos lo merezcan, es porque Dios elige por su puro afecto y su voluntad tener misericordia.
Él es misericordioso, Él es bueno, su ser es bondad. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No dice, y Noé es santo y por eso el Señor lo separó. No dice eso la Biblia. Noé halló gracia. Él encontró la gracia de Dios. Amén. Entonces todos los personajes de la Biblia reciben una gracia de Dios porque Él es bueno, no porque ellos sean santos o lo merezcan. Y para comenzar en este tema quiero hablar en Miqueas capítulo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos, hermano? Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Leemos la palabra del Señor. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Perdona la maldad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Pero hemos aprendido que Dios da su misericordia a quien Él quiere dar su misericordia. Amén. Ahora, hermanos, en esta clase estaremos hablando de los que son elegidos para misericordia. No en el concepto universal de que reciben la vida y que respiran y que Dios hace llover sobre ellos, no en ese concepto, sino en los elegidos para misericordia en una medida mayor. Y vamos directo a los destinos, a la salvación. Ahí. Decía que hay dos destinos, uno que es salvación y otro que es condenación. Quiero comenzar haciendo un par de preguntas, que son preguntas muy comunes, y es, ¿se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Bueno, vamos a ver eso. La otra pregunta es, ¿depende de nosotros la salvación? Vale. ¿Podría Dios borrar uno de los nombres del libro de la vida? Dios da la gracia por momentos y luego quita la gracia por la desobediencia y el pecado. Son preguntas, hermanos, son preguntas que las vamos a resolver de acuerdo vayamos entrando a este tema. Y voy a comenzar diciendo, hermanos, que el hecho de perder la salvación y el hecho de decir que la salvación se pierde fue originado por la Iglesia Católica Romana. Nace del catolicismo romano. Ellos determinaron que la salvación sí se pierde porque el pecado es mortal y esto mata la obra de Cristo y destruye la gracia de Dios. Eso es lo que dijo la organización de la Iglesia Católica. Y también ellos dieron la solución a eso de que la salvación se perdía. Y dijeron que para solucionar eso, ellos iban a hacer un sacramento de penitencias para poder contribuir con sus actos y acciones algo que les sumara a la justificación por el pecado cometido y fueran de regreso restituidos.
Vamos a dejarlo ahí. Vamos a responder en esta clase, hermano, las dudas de por qué unas personas aceptan y están en un momento en el mundo y luego vienen al Evangelio y a veces se vuelven a ir, y hay unos que salen y luego vienen pero se mantienen. Lo primero que vamos a aprender hoy es que Dios es eterno y sus palabras son eternas y sus decisiones son eternas. Amén. Él decide teniendo en cuenta lo que somos. ¿Por qué digo esto? Nuestras obras y nuestra maldad está desnuda ante sus ojos. No hay nada oculto ni escondido. Pero no es por nuestras obras su elección, sino para que su propósito eterno se cumpla. Y es lo que vimos en Jacob y Esaú. Aprendíamos que ellos no fueron elegidos por sus obras. La determinación de la elección de Jacob sobre Esaú, en cuanto a las obras de maldad, aprendimos que así como Esaú pecó vendiendo la primogenitura, Jacob pecó siendo el maestro del engaño. Amén. Pero Dios decidió tener misericordia por elección divina, soberana, sobre Jacob. Y restringió esa medida de gracia, de misericordia a Esaú. Así que a Dios le es manifiesto lo que somos. Y no es por nuestras obras, sino por su bendita gracia y misericordia. No tenemos algo especial de lo cual Dios deba valerse para elegirnos. Amén. Así que voy a introducirme a este tema, hermanos, diciendo que dentro de la iglesia pasa lo mismo. Hay personas que son elegidos para salvación y tendrán la misericordia de Dios, y otras que simplemente están dentro pero no son portadores de la gracia y la misericordia de Dios, aunque están ahí. Amén. Jesús lo enseñó, siempre lo enseñó. Dijo que hay trigo y hay cizaña y crecen juntos. Amén. Dijo que habían 5 prudentes y 5 insensatas y estaban juntas. Amén. El versículo más específico de esto es: muchos me dirán en tu nombre hicimos, pero Él les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. Está hablando de personas que están dentro, que están juntos. Amén. Pero no les dice: yo les conocí por un momento, estuvieron en mi gracia y en mi misericordia por un momento, pero por sus pecados yo los aborrecí y les quité el privilegio de la misericordia. Les dice: nunca os conocí. No estuvieron dentro de la gracia y no estuvieron dentro de su misericordia. Amén. Y qué terrible es saber que hicieron muchas cosas en su nombre, pero Él nunca les conoció. Pero no voy a hablar de ellos, voy a hablar a los que sí están dentro de la gracia y reciben la intervención divina y un proceso de restauración. Así que no se pierda la secuencia de este mensaje y de esta enseñanza. Hermanos, no es que Dios le da la gracia a una persona y luego se la quita por su pecado y desobediencia. No es que Dios ponga el nombre de una persona desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, en el libro de la vida, y luego cuando esta persona nace y viene a Cristo, Dios está con la libreta: vamos a ver si vos vas a ser santo, o vamos a ver si vos vas a ser sin mancha.
y vos sos completamente... Si vos pecas, te quito. Dios no hace eso, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque Dios jamás se equivoca. Sus designios son eternos y siempre prevalecerán. Dios no juega con sus decisiones. Dios no juega con eso. Dios elige. Si Dios elige a alguien para tener misericordia y Él comienza la obra en él, la terminará. La terminará. Dios no deja las cosas a media, ni tampoco crea basura. Todo lo que Él toca, todo lo que Él injerta en la vid, va a producir fruto de santificación. Amén. Si Él comienza su obra, la va a terminar para su gloria, pero esto pertenece a su santa y sublime soberanía. Yo no puedo opinar nada al respecto de ningún otro ser humano. Amén. Ahora quiero que seamos conscientes de que nosotros tenemos el mal costumbre de juzgar bajo nuestros designios y criterios propios quién es salvo y quién no. ¿Quién está en la gracia y quién no? Nosotros creemos poder tener la facultad para colocar a las personas dentro de la gracia de Dios y para poder sacar a esas personas de la gracia de Dios. Pero hermanos, nosotros no tenemos ese poder, ni esa autoridad, ni esa facultad. No deberíamos atrevernos a hacer unas conclusiones porque primero no conocemos los corazones, ni mucho menos conocemos las elecciones soberanas de Dios, y no estamos autorizados a emitir un juicio sobre si alguien está en la gracia o no, aunque peque. Amén. No podemos decir eso, aunque haya pecado, aunque esté atravesando el pecado, o haya estado en pecado. No podemos decir nada de eso. Nadie de nosotros conoce los designios de Dios. En cuanto a la salvación y la gracia, casi siempre cometemos ese grave error de juzgar y nosotros determinar si alguien está en la gracia o no está en la gracia. De decir nosotros quién es salvo y quién no. Pero ese conocimiento solo le pertenece a Dios. Solo a Dios. Nosotros podemos enseñar cómo ser salvos. Nosotros podemos enseñar y predicar todo lo que el Señor ha dejado de que los salvos hacen. Cómo es que se orienta la vida de alguien salvo, pero asegurar la salvación o la condenación de alguien no podemos. No podemos. Eso solo le pertenece a Dios, solo es conocimiento de Dios y solo es de Él. Y no digo esto para hacernos dudar de la salvación, porque el que es salvo siente a Cristo en su vida y en su corazón. Y lo importante es que da frutos de santificación. Pero que yo diga eso es muy diferente a que diga que alguien va a ser condenado. Eso es muy diferente. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero que lleguemos al hecho de limitarnos a la soberanía de Dios, porque es algo que le pertenece solo a Dios. Y teniendo claro esto, voy a introducirme al tema de los procesos divinos y la restauración. La restauración, hermanos, solamente es para los elegidos por Dios para misericordia. La restauración no es para todos los que caen en pecado, o los que viven en una práctica continua de pecado, en un hábito, en un vicio. La restauración es para las personas creyentes que sufren una caída profunda por su debilidad y cometen pecados muy, muy graves, en los que nosotros a veces juzgamos como si estas cosas pasaran únicamente a las personas que no aman a Dios y a los que no temen a Dios.
a los que no obedecen la palabra de Dios. Y este es el error más común y peligroso que podemos cometer, porque nosotros no conocemos la asignación de la gracia de Dios. Nosotros no conocemos esa asignación. Por tanto, para nosotros la única recomendación está en Filipenses capítulo 2:12. Filipenses capítulo 2:12. ¿Lo tenemos? Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Cómo dice? Ocupaos, ¿en qué? En vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Vaya. Para comenzar, el apóstol no dice: ustedes cuiden la salvación de otro. Ustedes estén pendientes si otro está en la gracia del Señor o no. Dice: ocupaos en vuestra. Y no dice, miren, ustedes que se sienten puros, que se sienten llenos de gracia, ustedes tienen la autoridad de poder decir que aquel está fuera de la gracia de Dios o que aquel va a ser condenado. No dice ese, dice: ocupaos con temor y temblor de vuestra salvación. Amén. ¿Y qué quiero llegar a esto, hermanos? Que la savia santa de la vid en ustedes produzca el fruto de santificación. No puede producir otra cosa más que fruto de santificación. El ser humano, hermanos, es débil, es incapaz de mantenerse fiel por sí mismo. Es imposible que un ser humano por sí mismo pueda obedecer todos los mandamientos de Dios. Y solo Dios con su poder los sostiene de muchos fuertes pecados. Amén. No somos grandes poderosos que elegimos ser santos. No producimos nuestra propia santidad. No elegimos ser santos por nosotros mismos. Estamos en una corrupción de la carne y la debilidad de nuestra naturaleza. Hay pecados que moran en nosotros. Pablo decía: el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo. Y a medida la palabra de Dios nos alumbra, son revelados todos esos pecados, porque estamos en un proceso de santificación. Amén. Pero la pregunta importante, real aquí: ¿será que un cristiano real, será que un creyente verdadero puede caer en un pecado severo? ¿Será que Dios puede continuar el trato de la gracia aunque esta persona creyente peque de una manera inigualable? Amén. Bueno, aquí va el límite, hermano, y escúchenme bien. Ahora quiero dejar muy claro en esta enseñanza que esta enseñanza no abre la posibilidad, ni la puerta, ni la ventana de que un cristiano pueda vivir en pecado deliberadamente. Ojo con eso. Quiero cortar de una vez la aberración de ser salvo siempre salvo. Quiero cortar eso de una sola vez. ¿Por qué? Porque esta falsa doctrina tiene un extremo muy peligroso. Y ellos defienden que no importa la manera en la que vivas, no importa que te vayas al mundo, no importa que cometas todo tipo de pecado, en el último momento te salvas. Eso dice la falsa doctrina esta. Y ponen el ejemplo del ladrón que estuvo crucificado con Cristo. Esta enseñanza, hermanos, partiendo desde ese punto de vista, que ellos lo presentan para justificar su vida de pecado, esta enseñanza lleva algo perverso, porque no tiene motivos puros
Hermanos, y qué bien por el ladrón. Qué misericordia de Dios con ese ladrón. Y él sí fue elegido para misericordia. Amén. Pero eso nosotros lo entendemos hoy, que él fue elegido para misericordia. Él no podía vivir esperanzado en una misericordia en su último momento porque él no conocía los designios de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En nuestra realidad, hermanos, esta falsa doctrina se escucha demasiado genial para ser cierta. Es gravísimo problema ser una persona que cree que es elegido para misericordia y actúa en pecado deliberadamente porque cree que Dios le va a tener misericordia. Ahí está un gran problema. Amén. El verdadero problema es estar confiado en que Él será salvo por elección divina sin tener seguridad de salvación y sin estar injertado en la vid. Amén. Ahí está el detalle. Estas personas van por el mundo cometiendo todo tipo de pecados a su antojo, en la depravación y desenfreno que les apetezca en la vida, pero ellos piensan que van a ser dueños de la gracia y pensar así es demasiado riesgoso. Eso no puede ser verdad. Sería un martirio vivir en semejante incertidumbre, hermano. Porque va contra lo que dice la palabra de Dios y contra de lo que enseña. Eso no es muy inteligente. Porque estas personas creen que en su mente tienen segura la salvación, aunque vivan como el diablo en una condición de práctica del pecado. Eso es una herejía. Esa es una herejía. Lo que sí es verdad es que un cristiano verdadero, uno salvo, no podrá vivir una vida carnal como mundano, creyendo que es salvo. Un cristiano real no podrá vivir así. Un cristiano elegido para misericordia puede caer, hermanos. Y va a caer quizá muy bajo, pero no va a vivir en esa condición con esperanza que es salvo. No se va a atrever a tener esa actitud, porque va a correr en arrepentimiento y dolor a buscar la gracia y la misericordia de Dios. Un cristiano salvo no puede vivir en una condición así. Un hijo de Dios va a ser quebrantado por su pecado. Amén. No podrá tolerar estar en esa condición. Un cristiano a quien Cristo ha dado vida y ha resucitado de los muertos sentirá una insaciable necesidad de encontrarse nuevamente en las manos de Dios. Amén. Porque ese es su lugar seguro. Él sabe que tiene un Dios a quien le ha fallado y no va a estar tranquilo hasta que se encuentre en las manos de Dios. El único Dios soberano. Este cristiano entiende, hermanos, que cada vez que él peca, desafía la soberanía de Dios. Ofende a Dios de una forma inigualable y aborrecible, porque cuando él está pecando, prefiere su propia voluntad antes de la voluntad de Dios. Y elige eso como que si él fuera el soberano. Y un cristiano salvo se da cuenta de la gravedad de ese asunto. Amén. Debemos de vivir conforme a las leyes de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, un cristiano que ha pecado caerá en una profunda humillación por su pecado y desesperadamente va a buscar la misericordia de Dios hasta sentirse nuevamente en las manos de Dios. Es muy diferente a alguien que cree que es salvo y que vive en el mundo haciendo lo que él
le plazca. Eso es muy diferente, hermano. Y el apóstol Pablo dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, de ningún modo. Así que es irrazonable que un supuesto cristiano elija versículos de la palabra de Dios para justificar su vida de desenfreno. Es ridículo que un cristiano que estaba muerto en delitos y pecados y ha resucitado en Cristo seleccione versículos para defender una vida constante de pecado. Eso es aberrante. Es mucho abuso. Amén. No puede hacer eso. Creo, hermanos, que un cristiano verdadero jamás se atrevería a justificar su condición de pecado en versículos bíblicos. Un cristiano verdadero no se va a atrever a eso, hermano. No se va a atrever a eso. Es intolerable, es inaceptable que alguien profese ser cristiano y tenga semejante atrevimiento de usar la palabra sagrada de Dios para querer justificar su desenfreno. Eso es demasiado atrevido y es un pecado. En la clase pasada aprendíamos de que los que están injertados en la vid son alimentados de la vid y de la savia de la raíz. Y decíamos que la raíz es santa. Y esa es la esencia de la raíz. Y si la raíz es santa, por la savia que las alimenta, el fruto de estas personas será fruto de santificación. Porque esa es la evidencia que están vivos e injertados en la vid. Amén. Pero quiero mencionar el otro extremo, y es que algunas personas tienen un complejo de sí mismo, de arrogancia y excesiva santidad. Y estos no toleran pensar que un cristiano real puede pecar. Un cristiano, hermanos, es un simple mortal. Puede caer en un pecado, y puede caer en un pecado muy grave. Pero para ellos, a los que se creen muy santos, un cristiano no debe pecar. Un cristiano debe siempre vivir en santificación y ser santo como ellos son santos. Pero estas personas creen que la santidad depende de ellos mismos y de su forma de manejarse en el cristianismo y de su abstinencia propia del pecado. Si alguien cae en pecado es porque esa persona no ama a Dios como ellos lo aman. Si alguien peca y no tiene fruto de santidad, no es santo como ellos. Ellos son santos porque se cuidan y se restringen de esos pecados y los otros débiles no lo hacen. Ese es el error más grave que podría cometer un líder o un siervo de Dios, hermanos. En la clase pasada aprendíamos que el apóstol Pablo les llama jactanciosos, arrogantes y soberbios. Si no escuchó la clase anterior, yo le invito a que la escuche. Se llama piezas en proceso. Teniendo esto claro, hermano, quiero mencionar que aunque estamos en Cristo, somos seres humanos débiles, todos. Y todos tenemos una lucha constante con nuestra propia naturaleza. Y no solo eso, sino también una lucha contra principados, contra potestades de las tinieblas, y esa también es una verdad. Amén. La vida cristiana no solo es de triunfo y para personas invencibles. No es así, hermano. No solo hay victorias en nuestra condición y nuestra realidad humana, somos débiles, inútiles, que solamente con la misericordia y la gracia de Dios nos mantenemos firmes.
ante muchas tentaciones y muchas luchas, y no somos nosotros. El versículo de Romanos 11:20 dice, pero tú por la fe estás de pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Solo es Dios restringiendo nuestro pecado, pero es sumamente real que hay tentaciones a las que cedemos. ¿Me está escuchando, hermano? Hay tentaciones a las que cedemos y pecados que cometemos de las que el Señor no nos libra. Y ahí somos probados. ¿Y sabe qué? Voluntariamente pecamos. Y perdemos la batalla contra nuestra propia naturaleza y caemos. No existe un ser humano santo sin pecado. Ni debemos pretender ser cristianos santos sin pecado. Eso es soberbia. Quiero comenzar diciendo que todos los procesos de restauración son sumamente divinos, hermanos. Sumamente divinos. Y no son para todos. Solo son para los elegidos por el Padre para misericordia. No existe intervención humana en la restauración. No hay técnicas, no hay métodos, no hay palabras elocuentes que tengan el poder para restaurar o levantar una persona después de su caída. Solo Dios y sus palabras pueden atravesar los corazones por medio de las palabras dichas por otro ser humano imperfecto y pecador. Y por consiguiente, producir un efecto de restauración para dar fruto de santificación. Mire lo maravilloso que es eso. Y solo para dejar de manera introductoria el tema, voy a mencionar lo que tenemos aquí. Dios es el dueño del tiempo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Hay 4 procesos en una formación. Y principalmente estamos hablando de un proceso para santificación. Y en lo de la restauración, hermanos, no puede haber restauración si no hay pecados de los que debemos ser restaurados, ¿verdad? Entonces, el primero es que hay una maquinación del pecado. Eso comienza en nuestra mente. Luego hay una efectuación del pecado. Eso es cuando el pecado ya es cometido. Pero luego está el medio del arrepentimiento que Dios pone. Y luego está la restauración. Y vamos a estudiar 3 ejemplos de los que yo escribí ahí, pero serán para la próxima clase. Vamos a estar hablando de David, de Pedro y de nosotros. Amén. Amén. Vamos a llevar este tema así, despacio, para que podamos entender cómo es que somos restaurados. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta fue la clase de hoy.